Filita de los niños perdidos. Testimonio narrado por un ex cabo de infantería del ejército mexicano. Acontecimiento ocurrido en 2008, en la región selvática de Marqués de Comillas, Chiapas. En las operaciones de reconocimiento en la selva, aprendes a desconfiar de todo, de las sombras, de los silencios, y sobre todo, de las cosas que parecen demasiado humanas para estar allí. Fue en 2008 cuando ocurrió uno de los sucesos más aterradores que viví. Nuestra unidad recibió un reporte extraño. En una zona de la selva cerca de Marqués de Comillas, campesinos locales aseguraban haber visto niños caminando en fila india hacia el interior del monte, por una vereda que antes no existía. Pensamos que se trataba de desplazados o tráfico de personas, así que nos enviaron en misión de rastreo. Éramos 8 elementos, soldados de experiencia, acostumbrados a operaciones de rescate y búsqueda en condiciones extremas. Partimos temprano. El aire era pesado, húmedo, con un olor raro, como a fruta podrida. Al llegar al área indicada, no vimos ningún asentamiento, solo maleza densa y árboles gigantescos. Pero, conforme avanzábamos, notamos huellas pequeñas en el barro, pies descalzos, muchos, y alineados en fila. Decidimos seguirlas. La caminata duró horas. Lo extraño era que las huellas nunca se dispersaban. Era como si los niños caminaran uno tras otro, ordenadamente, sin desviarse ni un centímetro. El cabo veterano que iba al frente comenzó a murmurar algo sobre procesiones de almas, que según su abuela existían en la selva, pero nadie le hizo caso. Hasta que los vimos. A través de una cortina de lianas, divisamos una fila de pequeños cuerpos caminando en silencio. Eran niños. No mayores de 8 o 9 años. Todos vestían ropas blancas gastadas, sin zapatos, y tenían las cabezas bajas, como si estuvieran rezando en movimiento. No emitían ningún sonido. El teniente ordenó acercarnos con precaución. Formamos un semicírculo para interceptarlos, pero cuando tratamos de cruzarnos en su camino, simplemente no estaban allí. Desaparecieron ante nuestros ojos. Y las huellas en el barro también se borraron, como si nunca hubieran existido. Confundidos, decidimos marcar la zona y pasar la noche ahí para vigilar. Durante la madrugada, mientras montábamos guardia, empezó el verdadero horror. Primero escuchamos risas, suaves, casi imperceptibles, como el susurro de niños jugando a la escondida. Después, piedras comenzaron a caer alrededor del campamento, no grandes, piedras pequeñas, como si alguien nos estuviera probando. Nos reagrupamos, armas listas, pero no detectamos movimiento. Y entonces, de entre la maleza, apareció la fila otra vez. Los mismos niños, esta vez más cerca. Pero había algo diferente. No tenían rostro. Sus cabezas eran lisas, sin ojos, sin boca, sin narices. Solo piel tensa y pálida donde deberían estar sus rasgos. El teniente ordenó abrir fuego al aire para disuadir cualquier amenaza, aunque dudábamos en disparar contra algo que no sabíamos si era real. Las figuras siguieron caminando, ignorándonos, y se adentraron entre los árboles, desapareciendo una vez más. Al amanecer, revisamos el área. Encontramos juguetes antiguos enterrados en el barro, carritos oxidados, muñecas sin cabeza, pelotas de trapo, objetos que no deberían estar en medio de la selva. En el informe, reportamos una anomalía visual por fatiga extrema, para evitar ser tachados de locos. Pero entre nosotros quedó el entendimiento tácito de lo que habíamos visto. Semanas después, el mismo cabo veterano investigó en los registros locales y encontró algo espeluznante. En los años 40, un pequeño grupo de niños indígenas desapareció en esa misma región. Se los llevaron traficantes de personas. Nunca fueron encontrados. Algunas versiones hablaban de rituales prohibidos, otras de accidentes fatales. La gente del pueblo dice que sus almas nunca pudieron regresar a sus hogares, que vagan en fila india, atrapados en el último momento de sus vidas, buscando un destino que nunca alcanzaron. Desde entonces, cuando patrullo zonas selváticas y veo una fila de huellas pequeñas, no las sigo, no las miro de frente, y nunca, nunca, les hablo. Porque sé que no todos los niños que caminan por la selva están vivos. Círculo que cerró la selva. Testimonio recogido de un ex sargento de operaciones especiales. Año, 2003. Ubicación, entre los límites de Ocosingo y Maravilla Tenejapa, Chiapas, en un corredor selvático conocido como la Garganta del Jaguar. En operaciones en selva aprendes a temer lo que no ves más que lo que ves.
Pero hay ocasiones en las que lo ves todo. Y eso es peor. Corría el año 2003. Nos asignaron patrullar la Garganta del Jaguar, un paso natural entre dos macizos montañosos al norte de la selva lacandona. El área era famosa por ser intransitable durante la temporada de lluvias y por la cantidad de reportes de desapariciones, tanto de civiles como de patrullas aisladas. Íbamos en un convoy ligero, 6 elementos de reconocimiento a pie, equipados para una misión de 3 días. Todo parecía rutinario: calor, insectos, humedad, caminos fangosos. Pero algo no encajaba. Desde el primer día, el ambiente se sentía demasiado silencioso. Ni aves, ni monos, ni siquiera el murmullo del viento entre las hojas. Y lo peor, sentíamos que nos observaban. La noche del segundo día acampamos en un claro pequeño, rodeado de árboles altísimos que parecían tocar el cielo. Pusimos guardias dobles por precaución. La luna estaba apenas visible, oculta tras nubes pesadas. A eso de la 1 de la mañana, uno de los soldados nos alertó. Veía luces entre los árboles, apagamos fogata y nos pusimos en posición defensiva. Entonces empezamos a verlos. Figuras. Al principio eran sombras. Luego, conforme la vista se acostumbraba, vimos que eran personas. Pero algo estaba mal. Eran demasiado delgadas, demasiado altas, sus extremidades desproporcionadas. No se movían como humanos normales. Se balanceaban ligeramente de un lado a otro, como juncos en el agua. Nos rodearon. Formaron un círculo perfecto alrededor de nuestro campamento. Una veintena de ellos, en silencio, sin emitir un solo sonido. Nadie osaba moverse. Solo escuchábamos nuestra propia respiración agitada. Intentamos comunicar por radio al cuartel de avanzada, solo estática. Era como si algo bloqueara todas las señales. El teniente susurró la orden de no disparar a menos que fuéramos atacados. La tensión era insoportable. Y entonces, ocurrió. Las figuras comenzaron a acercarse al unísono paso por paso, sin romper el círculo, disminuyendo la distancia entre nosotros como si cerraran un nudo invisible. Cada vez que daban un paso, el suelo temblaba ligeramente bajo nuestros pies. Era imposible, no pesaban tanto, pero la tierra misma reaccionaba a su avance. Uno de los soldados, un joven apodado Chiquilín, no aguantó el terror y disparó una ráfaga al aire. Todo se detuvo. Las figuras se agitaron como hojas en tormenta, desdibujándose. No corrieron. Se deshicieron como humo, como polvo suelto en el viento. En un segundo, estábamos solos de nuevo. Solo quedaban marcas circulares en el barro, profundas, como si miles de pies hubieran pisado al mismo tiempo. No dormimos el resto de la noche. Al amanecer, encontramos algo peor. Todos los árboles alrededor del claro donde acampamos tenían símbolos grabados. Marcas antiguas, circulares, en espiral, que no estaban ahí cuando llegamos. No eran cortes de machete ni garabatos recientes. Eran tallas profundas, de años. El guía local que nos recibió días después en el punto de extracción, un viejo lacandón, nos escuchó en silencio. Cuando terminamos de contarle, solo dijo una frase que no olvido. La selva sabe quién es ajeno, y una vez que te mira, nunca te olvida. Desde aquel día, cada vez que patrullo o acampo cerca de selva densa, coloco siempre una ofrenda, una rama, una fruta, una piedra, no por costumbre, por respeto. Porque sé que hay círculos que nunca debes permitir que se cierren a tu alrededor. Cruz que no deja salir. Relato confidencial de un exsoldado de infantería ligera, año 2007. Zona: profundidad selvática en el límite de Tabasco y Campeche, cerca del ejido Nueva Esperanza. La mayoría de las veces, en patrullaje de selva, lo que temes son las serpientes, los mosquitos, el calor. Pero aquella vez, lo que nos atrapó fue algo que ni los machetes ni los rifles pudieron cortar. En 2007, nuestro pelotón recibió la orden de ingresar en una franja de selva virgen cerca de Nueva Esperanza. Había reportes de movimientos sospechosos y rumores de un viejo santuario abandonado en lo profundo del monte. La misión era confirmar si era usado por grupos armados o contrabandistas. Avanzamos durante casi 2 días. La selva era espesa como nunca. Árboles de troncos negros, ramas tan entrelazadas que la luz apenas caía en manchas dispersas. El aire era tan húmedo que costaba respirar. Mosquitos del tamaño de gorriones nos seguían a donde fuéramos. Fue en la tarde del segundo día que la encontramos. Allí, al fondo de un claro oculto, estaba una cruz de piedra gigante. No era blanca, ni brillante,
ni parecía símbolo de algo santo. Era de roca gris, vieja, llena de musgo, rajada en varias partes. Medía al menos 2,5 metros de alto, incrustada en el suelo como si hubiera crecido ahí. Lo extraño es que no había señales de construcción humana cerca, no ruinas, no caminos, no herramientas, solo la cruz, sola, rodeada de maleza. Uno de los soldados, apodado Torres, quiso acercarse y tocarla. El sargento se lo prohibió. Había algo en esa piedra que no nos gustaba, algo que hacía que el claro pareciera más oscuro, más frío. El viento se detenía alrededor de ella. Acordamos pasar la noche lejos de la cruz, al menos 100 metros. Armamos campamento, montamos guardias dobles. A las 3 de la mañana, Torres desapareció. Su rifle estaba apoyado en una roca. Su mochila, intacta, solo se había ido, como arrastrado. Seguimos sus huellas hasta el claro. Y vimos que terminaban frente a la cruz allí. El lodo estaba removido, como si algo se hubiera movido debajo de la tierra. Gritamos su nombre. No hubo respuesta. Solo un murmullo bajo, apenas audible, que parecía venir desde la base misma de la cruz. El sargento dio la orden de retirada inmediata, pero entonces ocurrió lo imposible. No pudimos encontrar el camino de regreso. No importaba en qué dirección fuéramos, el claro con la cruz siempre reaparecía frente a nosotros, como si la selva girara y nos trajera de vuelta. Pasamos 2 días atrapados, sin avance, sin señal de radio, sin salida. Durante las noches, veíamos sombras moviéndose entre los árboles, pequeñas figuras, encorvadas, arrastrándose de un lado a otro, susurrando en un idioma que no era español, ni ninguna lengua indígena que conociéramos. Uno de los soldados, Romero, empezó a hablar dormido. Decía frases extrañas. No camines, no respires, está mirando, no despiertes, o no saldrás. Finalmente, la tercera noche, el sargento decidió hacer algo desesperado. Sacó su cuchillo y cortó su propia palma. Dejó caer gotas de sangre al pie de la cruz y gritó: «¡Tomaste uno! ¡Déjanos ir!». El viento se levantó, las ramas se agitaron, el murmullo cesó. Al amanecer, el claro ya no estaba allí. Solo selva normal, senderos reconocibles, ruido de aves. Avanzamos sin mirar atrás hasta salir a una zona segura donde pudimos pedir extracción. Torres fue reportado como desaparecido en acción. Nunca apareció su cuerpo, nunca. En su lugar, cuando volvimos a la base, encontramos en la camioneta de transporte una piedra pequeña, gris, con forma de cruz envuelta en el saco de dormir que le pertenecía. Nadie quiso tocarla. El comandante ordenó destruirla. La lanzaron al río más cercano. Desde entonces, en cada misión que hago, llevo una bolsa de semillas o una piedra bonita en mi mochila, para dejarla en los lugares donde siento que no pertenezco, como ofrenda, como disculpa. Porque he aprendido algo en la selva. Algunas cruces no están para protegerte, están para atraparte. Voces bajo la raíz. Relato anónimo registrado por un excavo del ejército mexicano en operaciones de selva profunda. Acontecimiento ocurrido en 2005 en la región de la selva de El Ocote, Chiapas. Mi generación aprendió rápido que la selva no es solo lodo y serpientes. Hay rincones donde la tierra misma guarda secretos que preferirías nunca despertar. Era 2005, cuando me tocó una misión rutinaria en la reserva de la biosfera El Ocote. La instrucción era sencilla: patrullaje de control, búsqueda de posibles pasos ilegales y reporte de asentamientos irregulares. Éramos 7 soldados, bien entrenados, acostumbrados al terreno difícil. Caminamos 2 días enteros sin novedad. El tercer día, siguiendo un arroyo seco, uno de los compañeros, apodado Charras, se desvió hacia una arboleda densa. Nos llamó a gritos. Había encontrado una raíz enorme, retorcida, como un laberinto natural de un árbol derribado, que formaba una especie de caverna al ras del suelo. Desde fuera, no parecía muy profunda. Apenas un hueco oscuro entre raíces gruesas como troncos. Pero lo extraño era que, al acercarnos, escuchamos algo. Susurros. Pensamos que podría ser agua fluyendo bajo tierra, o animales pequeños, pero no. Era voz humana. Palabras cortadas, como lamentos o rezos, casi imposibles de entender. El sargento ordenó una inspección rápida. Nadie quería entrar, pero Charras,
Impulsivo como siempre, se ofreció. Amarramos una cuerda a su cintura para tener control. Descendió apenas 2 metros. Y gritó. Jalamos la cuerda para sacarlo. Estaba pálido, sudando frío. Decía que abajo había rostros flotando entre las raíces, moviéndose como si fueran parte del árbol, sus bocas abiertas en muecas de dolor. Aseguraba que vio sus propios ojos reflejados en cada uno de esos rostros. Pensamos que era una alucinación por el encierro, la humedad, el estrés. Pero cuando uno de los soldados alumbró el interior con una linterna, vimos algo que nos dejó helados. Manos pequeñas, retorcidas, asomándose tímidamente entre las raíces, como si intentaran salir o atraparnos. El sargento ordenó retirada inmediata. Pero al dar la vuelta para alejarnos, algo nos detuvo. El suelo comenzó a temblar suave pero constante. Y entonces, el susurro bajo la raíz se transformó en un canto grave y lento repetitivo, en un idioma desconocido. Corrimos, no recuerdo cuánto. Solo sé que no paramos hasta salir a un claro amplio donde pudimos reagruparnos. Esa noche, ninguno pudo dormir. Amanecimos con moretones en los tobillos, como si manos pequeñas hubieran tratado de jalarnos mientras dormíamos. No sabíamos cómo explicarlo. El sargento escribió en el informe que tuvimos contacto con estructura subterránea inestable, posible colapso. Pero entre nosotros quedó claro, esa raíz no era normal. Días después, uno de los biólogos de la reserva, al enterarse casualmente de nuestra historia, nos dijo algo que no hemos podido olvidar. Esa región es considerada sitio de entierros clandestinos muy antiguos. Antes de los mayas, los pueblos olvidados enterraban allí a los niños malditos, aquellos que, según creían, nacieron bajo malos presagios. La raíz creció encima de sus huesos, y sus voces siguen atrapadas abajo. Cada vez que escucho el crujir de ramas bajo mis botas, me detengo y pienso, ¿será la tierra o será uno de ellos? Porque he aprendido que, en la selva, no todo lo que se mueve está vivo, y no todo lo que llora quiere ser rescatado. Murmullo entre los túneles de piedra. Relato anónimo recogido de un exsargento del ejército mexicano, perteneciente a operaciones de patrullaje especial en Chiapas. Año: 1999. Región: Altos de Chiapas, zona limítrofe con la selva El Triunfo. La misión era sencilla: reconocer un terreno montañoso donde, según inteligencia, se estaban escondiendo grupos armados. Nos enviaron en una operación rápida, una patrulla ligera de 6 hombres. Sin embargo, no nos advirtieron sobre los túneles. El terreno era distinto a lo que Mi gente. solíamos patrullar. No era selva baja. Eran montañas cubiertas de neblina perpetua, árboles altos, raíces torcidas, rocas grises que parecían susurrar cuando soplaba el viento. Fue durante la segunda jornada cuando los encontramos, una serie de entradas de piedra excavadas en la ladera de un cerro. Eran angostas, oscuras, de no más de 1 metro de ancho, como bocas abiertas hacia el interior de la montaña. El cabo más joven, Nico, sugirió que podría tratarse de escondites enemigos. Decidimos explorar. Entramos de 2 en 2, dejando a los otros de guardia afuera. Yo fui con Nico. La entrada nos tragó enseguida. Dentro, el aire era espeso, olía a humedad y a algo más, a tierra vieja. La linterna apenas iluminaba a 1 metro de distancia. Las paredes de piedra parecían respirar. Caminamos agachados durante minutos, sin encontrar más que silencio, hasta que Nico se detuvo de golpe. ¿Escuchaste eso?, me preguntó. Al principio no oí nada, pero cuando apagué la linterna y afiné el oído, lo sentí. No era un sonido, era una vibración, como un murmullo proveniente de todas partes, como si las paredes mismas hablaran. Encendimos la luz de nuevo, y fue allí cuando lo vimos. Había marcas en la piedra. No eran grafitis, ni rayones recientes, eran símbolos tallados profundamente, espirales, ojos, manos abiertas, y una figura central, una especie de hombre con alas torcidas y cabeza de animal. Nos miramos sin decir palabra. El instinto nos decía que saliéramos de allí. Pero cuando quisimos regresar, el túnel no era igual. El pasillo por donde habíamos entrado ya no estaba. Solo había más pasajes, todos iguales, retorcidos como laberinto de hormigas. Murmullo creció. Ahora se entendía. Eran voces hombres, mujeres, niños, todos hablando a la vez, en idiomas desconocidos,
en lamentos apagados. Corrimos, guiándonos por la linterna, girando en cada bifurcación, desesperados. Pero cada paso que dábamos parecía alejarnos más, hasta que vimos algo que nos heló la sangre. Un soldado parado a mitad de uno de los túneles de espaldas a nosotros, uniforme verde olivo, mochila reglamentaria, rifle colgado. Gritamos su nombre. No respondió. Corrimos hacia él, pero cuando llegamos, era una figura tallada en piedra, un hombre perfecto, congelado, atrapado en la roca. El miedo nos paralizó. Intentamos retroceder, pero las paredes del túnel comenzaron a cerrarse, literalmente a moverse, como si el túnel estuviera vivo. No sé cuánto tiempo pasó, horas, tal vez días. Solo sé que de repente vimos luz, un resplandor débil, lejano. Corrimos hacia ella, salimos jadeando a la luz del día. Pero no era donde habíamos entrado, era otro lado de la montaña, a kilómetros del punto inicial. Nos tomó más de un día encontrar a la patrulla. Cuando nos vieron dijeron que habían pasado apenas 6 horas desde que entramos. Pero nosotros juraríamos que habíamos estado perdidos por mucho más. Nadie nos creyó. El informe dijo, desorientación por condiciones climáticas extremas. Pero Nico y yo sabemos la verdad. Porque desde aquel día, cuando duermo, escucho el murmullo y algunas noches, al cerrar los ojos, siento que sigo dentro del túnel, que nunca salimos realmente. Mano de tierra en la brecha fantasma. Relato narrado por un ex subteniente de infantería, en operaciones de reconocimiento especial. Año, 2004. Ubicación, Selva Alta de los Montes Azules, Chiapas. Habíamos patrullado tantas brechas que creíamos conocerlas todas. Caminos abiertos a machetazo, trillos de cazadores, senderos de tráfico ilegal. Pero aquel no era un sendero normal. Era un trazo perfecto, demasiado recto, demasiado limpio, como si algo hubiera abierto el paso para nosotros. Era 2004. Nuestra misión era recorrer una franja no documentada en la reserva de Montes Azules. Éramos 7 soldados, más un guía civil lacandón. La operación era de rutina, mapas, radios, fusiles y machetes. El primer día encontramos la brecha, un corredor de tierra seca, sin vegetación invadiéndolo, como si algo mantuviera las plantas lejos. De ancho medía apenas 2 metros. Lo curioso era que las ramas a los lados parecían chamuscadas como quemadas, aunque no había olor a incendio. El guía nos miró serio, y nos dijo algo que en ese momento no entendimos. Si entramos, no podemos detenernos, no mirar atrás. Pensamos que exageraba. Caminamos la brecha. Durante las primeras horas, todo parecía normal. El calor era insoportable, y el sudor nos cegaba los ojos. Pero luego comenzaron las señales. Huellas humanas descalzas, pequeñas, impresas en la tierra fresca, avanzando en dirección contraria a nosotros. Luego fueron las sombras. Las veíamos cruzar de un lado a otro del camino. Al principio parecían animales. Después, figuras humanas, rápidas, silenciosas. Y entonces llegó el primer toque. Mientras caminaba en formación, sentí claramente una mano sujetarme el tobillo. Pensé que era un compañero tropezando, pero cuando miré hacia abajo, no había nadie. Solo mi pierna, hundida un poco en el barro seco, y una marca de dedos de tierra apretándola. Grité. El pelotón se detuvo. El guía insistió en que no debíamos quedarnos quietos, que siguiéramos caminando. Pero uno de los soldados, Mendoza, no soportó. Se apartó del camino para revisar la maleza. Se perdió. En cuestión de segundos, desapareció entre los árboles, como si la selva lo hubiera tragado. No lo oímos gritar, no vimos su sombra, solo dejó su gorra colgando de una rama. El sargento quiso montar búsqueda, pero el guía lo detuvo. Si lo buscas, se lo llevan a ti también. Con el corazón roto, seguimos adelante. A partir de allí, las manos comenzaron a aparecer para todos. Sentíamos jalones constantes en los tobillos, como si raíces invisibles trataran de hacernos caer. La tierra bajo nuestros pies se ablandaba aunque no había lluvia, y el aire olía a tierra removida, a tumba abierta. Finalmente, vimos el final de la brecha, una subida rocosa hacia un claro iluminado. Corrimos. Pero justo antes de salir, uno de los soldados, el cabo García, fue jalado por las piernas y cayó de bruces. Gritó como un condenado. Logramos sujetarlo entre todos y arrastrarlo fuera del camino. Tenía marcas de dedos en ambas pantorrillas. Dedos hechos de tierra compacta, imposibles de borrar.
Al salir al claro, todo terminó. El bosque era normal otra vez. Pájaros volaban, insectos zumbaban. El aire volvía a tener olor a hojas verdes, no a fosa. El guía nos hizo amarrar cintas rojas a los árboles del borde, para no volver a acercarnos jamás. Mendoza nunca fue encontrado. El parte oficial reportó pérdida por desorientación en zona de difícil acceso. Pero nosotros sabemos que la brecha lo reclamó. Tiempo después, su familia vino a buscar respuestas. No supimos qué decirles. Solo supimos que algunas rutas no están hechas para los vivos. Ahora, cuando veo un sendero demasiado limpio, demasiado recto en el monte, no lo tomo. Porque sé que hay caminos que no llevan a ninguna parte. O peor aún, que te llevan a ti. Órdenes que no venían de nadie. Testimonio extraído de un exsoldado del 23º Batallón de Infantería. Año 2002. Región Selva Baja de Calakmul, Campeche. Hay algo que todo soldado aprende tarde o temprano: obedecer órdenes sin cuestionarlas. Pero ¿qué pasa cuando las órdenes no provienen de ningún comandante? Era 2002. Nos desplegaron en la Selva Baja de Calakmul para ejercicios de supervivencia combinados con patrullaje preventivo. El área era brutal: humedad que empapaba las botas en minutos, árboles gigantescos, caminos que desaparecían con la lluvia. Nuestro pelotón estaba compuesto por 14 hombres, más un subteniente de mando. Todo comenzó la tercera noche. Habíamos montado un pequeño campamento en un claro cercano a un cenote seco. Las guardias eran estrictas, 3 hombres por turno. A las 2 de la mañana, me encontraba en mi ronda cuando escuché, perfectamente claro, la voz del subteniente dando una orden. Formen en columna, listos para moverse. No era un susurro, ni un eco. Era su voz exacta, firme, autoritaria, como en los entrenamientos. Desperté al resto, armados, listos. Formamos rápidamente como nos enseñaron. Algunos aún adormilados, pero el instinto militar era más fuerte. Esperamos instrucciones. Silencio. Uno de los compañeros fue a buscar al subteniente a su tienda. Y lo encontró profundamente dormido. Costó trabajo despertarlo. Cuando por fin abrió los ojos, nos miró extrañado. ¿Quién les dio la orden de formar? Se lo contamos. Él juró que no había hablado. Pensamos que tal vez habíamos malinterpretado un sonido, o que era una broma pesada. Pero la noche siguiente, ocurrió de nuevo. A las 3:30, otra vez la misma voz. Preparen armas, se acercan. Esta vez, el soldado de guardia, el más joven de nosotros, Chaparro, actuó por reflejo. Despertó a todos, armados, en posición defensiva. Buscamos infructuosamente en el perímetro, pero no había nadie. Ni enemigos, ni animales, ni rastros. El subteniente, enfurecido, exigió que nadie volviera a movilizarse sin su orden presencial. La cuarta noche fue peor. Durante el último turno de guardia, no solo escuchamos órdenes, las vimos cumplirse solas. Una de las mochilas del campamento, que estaba apoyada junto a una tienda, se movió sola como si alguien invisible la arrastrara hacia la línea de formación. Las estacas de la fogata apagada se cayeron en orden como soldados en revista. Y de entre los árboles, en la negrura, vimos siluetas uniformadas marchando. No eran fantasmas translúcidos, eran figuras sólidas, pero sin rostro. Uniformes de camuflaje verde olivo, botas negras, cascos viejos. Todos marchando en columna, en silencio absoluto, pasando al lado de nuestro campamento. El subteniente, pálido como papel, solo dijo en voz baja: no rompan filas, no los miren directamente. Permanecimos firmes, armas bajas, la mirada al suelo. Las figuras siguieron de largo, cruzando el claro hacia la selva, desapareciendo sin dejar huellas. Amanecimos sin hablar. Al revisar el terreno encontramos huellas de botas militares, que terminaban abruptamente en medio de la nada, sin continuación, como si hubieran sido estampadas por un peso fantasma. Al regresar a base, el comandante de la zona nos citó en privado. No nos sancionó, solo nos dijo algo que no olvidaré. Aquí se entrenaron generaciones enteras antes que ustedes. No todos regresaron. Algunos siguen marchando. Solo quieren cumplir la orden de volver. Esa noche, al dormir en el cuartel, creí escuchar otra vez la voz del subteniente, susurrándome: formen, aún faltan. Pero cuando abrí los ojos, no había nadie. Claro de los árboles sangrantes.
Relato recogido de un excavo primero, parte de un escuadrón de operaciones de rastreo en zonas de alto riesgo. Acontecimiento ocurrido en 2002 en el corazón de la selva El Triunfo, Chiapas. En el ejército, hay lugares donde todos sabemos que no debes detenerte a descansar por mucho que el cansancio te raje la espalda. Uno de esos sitios es el que nosotros llamábamos el Claro Maldito. Era 2002. Estábamos en plena operación de reconocimiento y vigilancia en el interior de la reserva El Triunfo, una selva tan densa que en algunas partes el día parece noche. Nuestro grupo era de 6 soldados. Íbamos equipados para 10 días de autonomía. Nuestra misión era seguir la ruta de un viejo paso clandestino, casi borrado por la maleza, que grupos armados solían usar. Fue en el 5.º día cuando lo encontramos, un claro perfecto rodeado de ceibas y árboles de hule gigantescos. No había maleza invadiendo el centro. El suelo era liso, cubierto solo de hojarasca seca, un oasis entre la selva sofocante. Parecía ideal para montar campamento. Montamos sin pensar demasiado. Todos estábamos reventados, deshidratados, llenos de picaduras. Encendimos una pequeña fogata, comimos raciones secas y nos tendimos a descansar. Fue cuando cayó la noche que todo comenzó a cambiar. Primero, el olor. Un hedor espantoso, a carne podrida, a sangre vieja, comenzó a impregnar el aire, como si estuviéramos acampados sobre un matadero invisible. Pensamos que algún animal muerto estaba cerca. Organizamos una inspección de perímetro. Nada, ni rastros, ni cadáveres. Luego fue el sonido. Entre los árboles, escuchamos algo goteando como gotas gruesas cayendo sobre hojas. Un chap 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 irregular. Al apuntar nuestras linternas, vimos lo imposible. Los árboles sangraban. Sí. De las cortezas abiertas fluía un líquido espeso, oscuro, de un rojo opaco que chorreaba lentamente. No era savia, no era resina, era espeso, hediondo, y salía de heridas frescas que los árboles no tenían durante el día. El cabo más joven, apodado El Güero, vomitó al verlo. Queríamos levantar el campamento inmediatamente, pero fue allí cuando descubrimos lo peor. No podíamos salir. No importaba hacia qué dirección avanzáramos. Siempre volvíamos al centro del claro. Siempre. Como si la selva nos hubiera atrapado en un círculo invisible. El comandante dio la orden de agruparnos y esperar al amanecer. Pasamos la noche en guardia cerrada, rifles listos, radios encendidos. Pero la niebla se cerró sobre nosotros, y las gotas de los árboles no cesaban. Todo olía a hierro, a muerte. En algún momento de la madrugada, uno de los soldados juró ver figuras arrastrándose entre la neblina. Cuerpos deformes, arrastrándose sin piernas, como si fueran parte de la tierra misma. No disparamos. No sabíamos si era real o una visión inducida por la locura del momento. Al amanecer, la niebla se levantó. La selva volvió a ser normal. Los árboles ya no sangraban. Empacamos a toda velocidad y salimos caminando sin detenernos, siguiendo señales naturales que el sargento veterano nos enseñó a reconocer. Líquenes, inclinación de ramas, tipo de suelo. Tardamos casi 12 horas en salir del área. En el informe oficial no se mencionó ni el olor, ni los árboles, ni las figuras. Solo anomalía geográfica, pérdida temporal de orientación en terreno irregular. Pero nosotros sabíamos. Días después, en el cuartel, uno de los oficiales viejos nos preguntó en voz baja. «Acamparon en un claro donde no crecía pasto, ¿verdad?» Asentimos. Él solo suspiró y dijo: «Dicen que ahí cayeron batallones enteros en las guerras antiguas, que la selva no olvida su sangre, y que a veces la devuelve. Desde ese día, hay una regla que sigo donde sea que patrulle. Si ves un claro demasiado perfecto en la selva, sigue caminando, no importa qué tan cansado estés. Sigue caminando, porque si te detienes, puede que la selva decida no devolverte». Lamentos en las grutas de Tapijulapa. Relato recogido de un exoperador de reconocimiento militar. Año 2005. Zona, cerca de Tapijulapa, Tabasco, en un sistema de cuevas naturales utilizadas durante patrullajes tácticos. Era 2005. Nos enviaron a reforzar una operación de control en la frontera natural entre Tabasco y Chiapas. Parte de nuestro trabajo incluía patrullar zonas de acceso difícil, entre ellas un sistema de cuevas que, según los mapas, servían de refugio para migrantes y posiblemente contrabandistas. Íbamos un pelotón reducido, 7 soldados, equipados con armas cortas, lámparas,
radios y raciones para 3 días. Al segundo día de avance, detectamos una entrada oculta a un sistema de grutas. Parecía abandonada. Sin pensarlo mucho, errores de juventud, el sargento ordenó hacer un reconocimiento rápido. Entramos en formación cerrada. La cueva era angosta, húmeda, y el eco deformaba todos los sonidos. Cada paso resonaba como si 100 hombres caminaran con nosotros. Cada gota de agua amplificaba su caída, hasta volverse ensordecedora. Avanzamos unos 50 metros hacia el interior. Y fue entonces que empezaron los lamentos. Al principio creímos que era agua goteando de las estalactitas, pero no. Era claramente un sollozo humano bajo, quebrado, como de alguien sufriendo en silencio. La señal de radio se perdió, las brújulas giraban locas, y cada linterna parecía perder fuerza conforme avanzábamos, aunque habíamos cambiado baterías antes de entrar. Decidimos retroceder. Fue entonces cuando las voces comenzaron a imitar las nuestras. Sí, las mismas órdenes de nuestro sargento. Regresen. Cubran los flancos. Fueron repetidas con segundos de retraso, desde distintos puntos de la gruta, en una versión más gutural, más áspera, como una burla maligna. Cada orden que dábamos era respondida, como un eco retorcido que no debía existir. Aceleramos el paso, pero las voces nos seguían. Y en medio del pánico, cometimos otro error. Nos separamos. En la oscuridad de una bifurcación, 3 de nosotros tomamos la izquierda, creyendo que era la salida, los demás, a la derecha. En mi grupo, corrimos por un pasaje angosto que parecía cerrarse más a cada paso, y en cierto punto, el llanto se transformó en carcajadas agudas, como de niños, resonando entre las rocas. La linterna del cabo Parra cayó al suelo. Cuando la recogimos, vimos algo imposible en la luz temblorosa. Manos blancas, huesudas, saliendo de la roca misma intentando alcanzarnos. No brotaban de huecos, emergían de la piedra sólida. Corrimos a ciegas. No sé cómo logramos regresar al punto de entrada. Solo recuerdo salir arrastrándome, jadeando, con la garganta seca de gritar. Al salir no estaba todo el pelotón, faltaban 2 hombres. Los buscamos con altavoces, disparamos tiros de advertencia, nada. 3 días después, un grupo de rescate de alta montaña logró recuperar solo una de sus mochilas. Estaba colocada cuidadosamente en la entrada de otra gruta cercana, y adentro había un solo objeto. Una piedra negra pulida, cubierta de tallados de rostros humanos gritando. El reporte oficial cerró el caso como desaparición en accidente geográfico. Pero los veteranos que operaron en Tapijulapa saben algo que no sale en ningún informe. Las grutas antiguas, usadas por pueblos olvidados, no siempre fueron refugios, fueron tumbas. Tumbas que siguen reclamando a quien entra sin permiso. Yo nunca más patrullé cavernas, y cada vez que escucho un eco que tarda demasiado en regresar, sé que no es mi voz la que vuelve. Fuerte que disparaba solo. Relato anónimo recuperado de un exsoldado de infantería mecanizada. Año: 1998. Zona: antiguo fuerte militar en ruinas cerca de Ciudad Hidalgo, Chiapas, frontera con Guatemala. Muchos fuertes viejos en el sur de México quedaron abandonados después de los años 80. Y muchos de esos lugares guardan historias que los manuales jamás te van a enseñar. Fue en 1998 cuando me tocó patrullar uno de esos sitios. Nuestra misión era sencilla: inspección rutinaria en las ruinas de un viejo puesto fronterizo que, durante décadas, había servido como avanzada contra tráfico ilegal. Se suponía que era una operación de reconocimiento sin contacto esperado. Íbamos en un convoy ligero, 10 elementos. El fuerte era una estructura cuadrada de piedra, rodeada de maleza alta, en medio de una loma árida. No tenía techos, solo los muros, agrietados, cubiertos de líquenes. La orden era pernoctar una noche ahí y regresar al amanecer. Montamos el campamento adentro de lo que fue el patio de armas, asignamos turnos de guardia, organizamos la vigilancia. Todo parecía en calma. Hasta que a las 2 de la mañana comenzaron los disparos. No venían de nuestros rifles, no venían de afuera, venían de adentro del fuerte. Los primeros tiros resonaron desde uno de los cuartos abandonados. Automáticos. Ráfagas de 5 o 6 disparos. Pero lo más aterrador era que nadie estaba allí. Al revisar, encontramos casquillos viejos, oxidados, de los años 60 esparcidos por el suelo, como si hubieran sido expulsados esa misma noche. El sargento gritó: ¡Alto el fuego!, logrando que alguien había perdido el control.
Pero nadie en el pelotón había disparado. Todos teníamos munición completa, cámaras de seguridad cerradas, y ninguno estaba en posición para usar su arma. Las ráfagas se repitieron. Ahora desde el otro lado del fuerte. Nos dividimos en binomios, moviéndonos rápido por el perímetro interno. Cada vez que nos acercábamos a un sector de donde provenía el disparo, los tiros se trasladaban al lado opuesto como si algo jugara con nosotros. Y entonces, durante una pausa en el tiroteo, escuchamos algo aún peor. Órdenes gritadas en español antiguo. Voces secas, mandando instrucciones de combate. Sostengan el muro. Fuego de cobertura al flanco derecho. No retrocedan. Pero el fuerte estaba vacío, completamente vacío. Uno de los soldados, el cabo Vázquez, apuntó su linterna a una de las paredes y gritó. Allí, bajo la pintura descascarada, se formaban sombras figuras humanas en posición de combate, disparando sus fusiles, corriendo de un lado a otro, como si una batalla invisible se estuviera desarrollando en las paredes mismas. No sabíamos si correr o disparar. El sargento ordenó replegarnos hacia el centro del patio y montar un perímetro defensivo. Toda la noche escuchamos los disparos. Toda la noche vimos los destellos de balas en las esquinas. Pero jamás recibimos un solo impacto. Era como si el fuerte estuviera repitiendo su última batalla una y otra vez, atrapado en un bucle sin fin. Al amanecer, todo cesó. Revisamos la zona. No había casquillos nuevos, no había huellas, solo el eco seco de una guerra que ya no pertenecía a nuestro tiempo. De regreso en el destacamento, un oficial de inteligencia nos explicó que aquel fuerte fue el escenario de un enfrentamiento brutal en los años 50, durante un intento de incursión de fuerzas irregulares. Casi todos los soldados que lo defendían murieron. Se decía que el fuerte nunca fue reocupado, porque algo seguía defendiendo sus muros. Desde ese día, nunca más quise pernoctar en ruinas militares abandonadas, porque aprendí que algunos puestos de avanzada no están solos, siguen cumpliendo su deber, aun después de muertos. Columna de los sin rostro. Relato transmitido por un ex suboficial de Infantería de Operaciones Especiales. Año: 1997. Zona: terreno militar olvidado en los límites de Tabasco y Chiapas, cerca del antiguo puesto de El Suspiro. Hay cosas que ves en campaña que no olvidas, no importa cuánto quieras, no desaparecen. Era 1997. Nuestra unidad había sido destacada para hacer reconocimiento en un terreno irregular. Un antiguo campo de prácticas militares abandonado hacía años, conocido como El Suspiro. Se rumoraba que en los años 70 se usaba para entrenamientos de guerra irregular. Después, fue cerrado tras un accidente masivo, en el que un pelotón completo murió en un incendio forestal mal controlado. Nuestra orden era simple: inspeccionar el terreno, verificar que no hubiera ocupaciones ilegales, y reportar cualquier anomalía. Llegamos al sitio al atardecer. Lo que vimos era desolador. Restos de trincheras erosionadas, plataformas de tiro oxidadas, banderas deshilachadas entre zarzas. El lugar tenía un silencio tan espeso que dolía. Decidimos montar un campamento improvisado en el centro de la vieja pista de ejercicios. La noche cayó rápido. Todo parecía normal hasta alrededor de las 2 de la madrugada. Fue cuando escuchamos pasos. No eran animales, eran pasos humanos, de botas, marchando. Nos formamos rápido, en alerta, apuntando nuestros fusiles hacia la oscuridad. Y entonces, los vimos. Una columna de soldados avanzaba hacia nosotros. Venían en formación perfecta, 4 en fondo, uniformes viejos, rifles al hombro, cascos de acero opaco. Marchaban a paso firme, al ritmo de un tambor que no podíamos ver, pero que resonaba en el pecho como un latido profundo. Lo más aterrador, ninguno tenía rostro. Sus cabezas estaban cubiertas por una especie de neblina estática, como si sus rostros hubieran sido borrados. Avanzaban en dirección contraria a nosotros. No nos miraban, no cambiaban el paso, solo marchaban. El sargento mayor susurró una orden que jamás olvidaré. No rompan formación, no hablen, no disparen, solo miren al suelo. Así lo hicimos. La columna pasó a escasos metros de nosotros. Sentíamos el golpe seco de sus botas sobre el terreno duro. Sentíamos el aire helado que dejaban a su paso. Contamos. Eran 54 figuras, marchando en silencio, hacia algún destino que no podíamos ver. Cuando la última figura pasó, el tambor dejó de sonar. El viento volvió a soplar, el mundo retomó su ritmo.
Pero el claro donde acampábamos ahora tenía algo diferente. En la tierra, donde había pasado la columna, quedaron marcadas huellas de botas, quemadas en el suelo como si hubieran dejado una cicatriz. Empacamos en silencio y evacuamos el área de inmediato. El reporte oficial dijo, sin hallazgos relevantes. Pero todos nosotros sabíamos que habíamos presenciado algo prohibido. El paso eterno de un pelotón, que jamás terminó su marcha. Muchos años después, un viejo capitán nos confesó que la historia del accidente del Suspiro no fue del todo cierta. Los soldados no murieron por el fuego, sino desaparecieron durante un entrenamiento nocturno, marchando hacia la nada, sin ser vistos jamás. Ahora, cuando patrullo de noche y escucho pasos en la distancia, sé qué hacer. No miro, no contesto, y, sobre todo, no me interpongo. Porque hay marchas que nunca terminan, y soldados que nunca dejan de avanzar, aunque el mundo los haya olvidado. Campamento que seguía marchando. Relato oral de un exsoldado de infantería de selva. Año, 2001. Región, frontera de Chiapas con Guatemala, en las inmediaciones del río Lacantún. El primer error fue pensar que un campamento vacío es seguro. Era 2001. Nuestro escuadrón fue enviado a patrullar la franja del río Lacantún, en una misión de rutina para detectar actividad ilegal. Nos movíamos rápido, ligeros, casi sin equipo pesado, solo lo esencial para no delatarnos en la espesura. Tras medio día de avance, encontramos un campamento militar abandonado. Tiendas de campaña viejas, mochilas apiladas, armas de madera. Como réplicas viejas de entrenamiento y una bandera del ejército mexicano raída, colgando de una rama. Todo parecía congelado en el tiempo. No había cuerpos. No había señales de violencia. Simplemente parecía que se hubieran ido de repente dejando todo atrás. El sargento, tras evaluar que era terreno seguro, ordenó acampar ahí esa noche. No teníamos mejores opciones. La selva alrededor era demasiado densa para montar otro campamento rápido. Levantamos turnos de guardia, como siempre. A la medianoche, mientras hacía mi ronda, lo escuché. Primero fue el sonido de botas marchando en formación. Pisadas rítmicas, ordenadas, como si una compañía entera avanzara cerca. Un paso, otro, y otro. Acercándose. Desperté al sargento, al resto del escuadrón. Formamos líneas de defensa, armas listas, pero no había nadie. El campamento estaba rodeado solo por niebla ligera y árboles inmóviles. El sonido continuó. Las pisadas llegaban hasta los bordes de las tiendas. Y entonces, escuchamos algo aún peor. Órdenes gritadas en voz alta claras, con eco. Formen filas. Armas al hombro. En posición. Era un comandante, pero no había nadie allí. Solo la voz, desgarrando la humedad de la selva. Uno de los soldados quiso contestar el llamado, vieja costumbre de responder al oficial, pero el sargento lo detuvo con un grito. «No respondas». La voz continuó. Parecía recorrer todo el campamento, como si alguien invisible caminara inspeccionándonos, pasando revista. El sonido de botas seguía, acompañado de un golpeteo metálico como bayonetas chocando. No dormimos esa noche. Amanecimos pálidos, en silencio, empacando apresuradamente. Antes de irnos, vimos algo que nos heló hasta los huesos. En la tierra húmeda alrededor de las tiendas, aparecieron huellas frescas, formaciones de paso cerrado, patrones perfectos de marcha militar, pero no había huellas de entrada, ni de salida. Solo los rastros de haber marchado en círculo alrededor de nosotros, toda la noche. Ese mismo día, el guía civil nos contó la historia que nunca llegó al reporte oficial. En los años 70, durante una operación clandestina, un pelotón completo desapareció en esa zona. Nunca encontraron sus cuerpos, solo su campamento, intacto, tal como lo habíamos encontrado nosotros. Los ancianos lacandones decían que esos hombres siguen marchando repitiendo su rutina de entrenamiento por toda la eternidad, atrapados en un ciclo sin fin. Desde ese día, cada vez que patrullo y escucho pasos donde no debe haberlos, bajo el rifle, y hago una sola cosa. No contesto, no formo filas, y sigo caminando, porque sé que no son de los nuestros, ya no. Cabaña marcada por las alarmas. Testimonio recogido de un ex sargento operativo del ejército mexicano. Año, 2003. Región. Puesto fronterizo improvisado cerca de Benemérito de las Américas, Chiapas. En patrullaje de frontera, uno aprende que hay zonas donde los errores no te cuestan un regaño, te cuestan la vida. Era 2003.
Nos asignaron un puesto temporal en la frontera de Chiapas, muy cerca de Benemérito de las Américas. Había rumores de tráfico de armas cruzando entre ríos y veredas de difícil acceso, así que el ejército instaló un campamento de vigilancia de 15 días. El lugar era improvisado, carpas de lona, torres de observación hechas con andamios viejos, y un sistema rudimentario de sensores de movimiento conectados a alarmas de alta frecuencia. El primer día lo dedicamos a instalar perímetros. A unos 400 metros de nuestro campamento, había una cabaña abandonada, 4 paredes de madera podrida, techo de lámina oxidada, apenas en pie. No había quien viviera allí, eso era seguro. Se le asignó como sector muerto, vigilancia pasiva, sin patrullaje constante. La primera noche transcurrió tranquila. La segunda noche, comenzaron las alarmas. Una sirena aguda nos despertó a todos a las 2:17. Corrimos a los puestos de observación. El tablero de sensores mostraba movimiento en el sector 5. La cabaña. Mandamos un binomio a inspeccionar. No encontraron nada. Solo silencio, madera carcomida y polvo. Resetearon el sistema. 30 minutos después, otra alarma sector 5. Otra vez la cabaña. Volvimos a inspeccionar, esta vez 3 soldados. Rodearon el lugar. Entraron. Nada. Ninguna pisada reciente, ningún animal. Nada que pudiera activar el sensor. Decidimos cambiar el sensor de posición, pensando en un error técnico. La tercera noche, 3 alarmas. Siempre en el mismo sitio, siempre en horarios irregulares, como si algo caminara dentro de la cabaña, se detuviera, y luego regresara. El técnico del pelotón revisó el sensor, no fallaba. Era nuevo, funcionaba perfecto. A la cuarta noche, montamos vigilancia directa, 2 soldados con visión nocturna apostados mirando exclusivamente la cabaña. A las 3 horas, el sensor se activó, pero esta vez los soldados vieron algo. Describieron una figura. No un animal. No un ser humano normal. Era una silueta negra, alargada, de movimiento errático, que se desplazaba a saltos dentro de la cabaña. No tenía rostro visible. No emitía sonidos. Cuando intentaron acercarse, la figura se evaporó como humo negro. Al revisar, la cabaña seguía vacía. Esa madrugada, en la desesperación, el comandante ordenó demoler la estructura. Usamos dinamita controlada, volamos la cabaña en 1000 pedazos, quemamos lo que quedó. Esa noche, no hubo alarmas, pero a partir de entonces, el sensor del sector 5 seguía activándose, aunque allí ya no había nada, solo tierra quemada. Nos replegaron al cuartel 2 días después. En los informes oficiales, la razón fue anomalías técnicas persistentes en equipos de detección de movimiento. Mentira. La verdad es que algo usaba esa cabaña. Algo que no necesitaba puertas ni ventanas. Algo que, aun después de destruir su refugio, seguía caminando en el mismo punto exacto. Cuando pregunté a un soldado viejo de la zona, solo me dijo: la frontera no separa países, separa mundos. A veces, algo cruza. Y se queda. Desde entonces, donde hay un sensor activado sin causa visible, no me acerco. Porque aprendí que hay cosas que no se casan. Y que algunas casas, aunque ya no existan, siguen habitadas. Rifles sin dueño. Relato registrado de manera confidencial por un exintegrante de Infantería Ligera del Ejército Mexicano. Año, 2002. Región: frontera selvática entre Candelaria, Campeche y Tenosique, Tabasco. Cuando patrullas en jungla de noche, tu mejor arma no es el fusil, es el oído y la fe. Era 2002. Nuestro pelotón realizaba una operación de vigilancia nocturna cerca de Candelaria, en una franja fronteriza conflictiva. Había reportes de actividad hostil, pero nada confirmado. Íbamos con visión nocturna, radios de corto alcance, munición completa. Todo estaba bajo control, hasta cerca de las 2 de la madrugada. Desde el puesto de observación más alto, el soldado de guardia alertó: columna en avance, sector sureste, marcha lenta, múltiples individuos. Tomamos posiciones defensivas. En visión térmica, podíamos ver las siluetas, una formación aproximándose, de 20 a 30 figuras, marchando con rifles al hombro. Eran soldados, uniformes, equipo, formación perfecta, pero algo no cuadraba. No había calor corporal detectado. Las figuras estaban frías, negras, inertes. Mandamos señales de identificación visual, linterna estroboscópica codificada. No respondieron. A 30 metros, las siluetas seguían marchando.
Decidimos iluminar el área con reflectores de alta potencia. Y allí ocurrió. No había cuerpos. Solo los rifles suspendidos en el aire avanzando como si fueran llevados por fantasmas invisibles. Rifles viejos, oxidados, de modelos que ya no estaban en servicio. Marchaban a paso regular, flotando, balanceándose ligeramente como si fueran llevados en los hombros por manos que no veíamos. El sargento dio orden de no abrir fuego. La columna pasó frente a nosotros. Los rifles seguían avanzando, cruzando la brecha como si obedecieran órdenes de otro tiempo. Algunos estaban rotos, otros cubiertos de barro seco, otros con marcas de impacto. Cuando cruzaron el perímetro, se desvanecieron en la oscuridad, sin un solo sonido. Al inspeccionar la zona después, no encontramos huellas, ni marcas de pisadas, solo surcos ligeros en el barro, como si algo pesado hubiera rozado el suelo al pasar. El reporte fue simple: movimiento visual no confirmado, sin contacto. Pero entre nosotros sabíamos que vimos. Consultando semanas después con un capitán retirado que conocía la zona, nos enteramos de la historia prohibida. Décadas atrás, durante una operación fallida, un pelotón entero fue emboscado en esa brecha. Murieron todos, sus cuerpos nunca fueron recuperados. Se decía que los rifles perdidos nunca fueron hallados, y que a veces, durante noches sin luna, marchaban solos buscando a sus dueños. Desde esa noche, cada vez que veo algo moviéndose en la oscuridad, primero reviso si tiene sombra. Porque si no la tiene, es que no pertenece a este mundo.